Dentro de nuestro programa el día de hoy tenemos la ponencia Docencia y Suicidio. Tenemos la invitación, invitó nuestra compañera de TI, Fernanda, a Carlos Valencia Barrera, que es el director de EFETA-CUM. Carlos es licenciado en Filosofía por la UNAM, tiene la licenciatura en Teología por la UIC y la licenciatura de Psicología por el IGM. Se ha especializado en docencia por el IDEAC, ¿sí? Y en suicidología por el INISAC de Senda. Tiene también una especialidad en psicología pastoral por la UIC y en neuropsicología por el IMNE. En posgrado tiene acompañamiento y formación para formadores de CIEP y tiene estudios en psicoterapia psicoanalítica en el centro de ELEIA, una maestría además en teología y mundo contemporáneo por parte de la Ibero, y tiene un doctorado en tanatología por parte de la IMPO. Es fundador de EFETA-CUM AC, que tienen como misión y visión, sí, permítanme un momentito, eso me gustaría leerlo con más calma, ¿sí? Permítanme, porque tengo que saltar de una a otra pantalla. Bueno, en la institución de la que él es fundador, ¿sí? Tienen la misión de prevenir y atender el suicidio, realizando investigación, diagnóstico, implementación y propuestas de alternativas de solución e intervención con el propósito de lograr la libertad de las personas en conflicto que contemplan el suicidio como una opción. Creo que es momento de que Carlos nos cuente mejor, Carlos Valencia nos cuente mejor sobre su tarea como prevención del suicidio y qué relación tendría con la docencia. Ok, te cedemos la palabra. Carlos, adelante. Muchísimas gracias, profesora, y a todos los que nos escuchan y nos ven. El propósito de brindar una educación de calidad, con perspectiva de equidad, con perspectiva de justicia social, adoptado por los gobiernos, todos conocemos en el marco de los acuerdos de educación para todos, pasa por presumir mucho de los avances en la dirección proyectada. Solo son factibles para todos aquellos que queremos ser profesionales de la educación, de apropiar, de hacer nuestro este compromiso y adquirir competencias, actitudes y disposiciones que distinguen a los docentes afectivos, y lo que queremos sumar por medio de la prevención del suicidio y la suicidología es que sean afectivos y efectivos. Eso lo dice la OCDE, el Banco Mundial. La investigación educativa ha demostrado en la formación, es un continuo que va desde la preparación inicial, el final de la vida laboral y más allá. Es decir, tenemos como una idea muy clara de que la educación continua e integral es todo un proceso de la existencia del sujeto en esta profesionalización constante. Lo que nos interesa a los suicidólogos y lo que nos interesa a los que estamos dentro del área de la prevención del suicidio es que
queremos reducir el impacto, pero también hacer un análisis e investigación. Nosotros tenemos un observatorio suicidológico en donde hacemos la investigación de manera continua, en donde reportamos tanto en medios como momentos de otros institutos de investigación y asociaciones afines, que reportamos cada 3 meses el avance, más allá de lo que el INEGI nos dice cada 10 de septiembre. Buscamos, primero que nada, impactar en reducir la tasa de suicidios en el país. Esto, cada uno de los organismos, cada una de las fundaciones e instituciones buscamos. Hemos encontrado dentro del proceso de acompañamiento, es decir, nosotros tenemos 3 pilares para poder atender y entender este fenómeno del suicidio. En el marco del Día Internacional para la Prevención del Suicidio, es decir, estamos aproximadamente a un mes, es el 10 de septiembre, y el 10 de octubre es el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces, en marco a estos meses, debemos atender cómo revisar institucionalmente la salud mental y cómo sacar estadística e investigación, cómo prevenimos el suicidio en las instituciones educativas. Esto sería un primer paso. Es decir, es de la institución responsabilidad prevenir los suicidios dentro de su institución o de estudiantes fuera de la misma. Es decir, hay una formación integral en donde los límites geográficos son los límites de la educación como instituto. Sería una de las interrogantes que nosotros nos hemos planteado. Yo como docente e investigador, también veía, tanto he estado en la Ibero, he estado en la UIC, en la UNAM, en la Salle, y he podido encontrar que son perfiles totalmente diferentes, aunque si bien 3 de las mencionadas tienen un perfil llamado por medio de AMIESI, que es una asociación que se dedica a hacer una investigación privada de estas instituciones, pero lo que sí me queda claro es que en estos años, como docente, como investigador y más de 10 como suicidólogo, no he encontrado una investigación en relación a la educación como tarea de prevención. Buscamos, por supuesto, que se ha incrementado la tasa de suicidios, esto ha incrementado los factores de riesgo, esto ha incrementado también, por otro lado, que bueno, el crecimiento y el desarrollo y el surgimiento de instituciones que se dedican, no importando, es decir, nosotros con la Asociación Mexicana de Suicidología, con SAC Fundación, con todas las redes, con el Instituto Nacional de Psiquiatría, todos los que buscamos de alguna manera atender y entender la salud mental y nosotros especializándonos en el suicidio, pues nosotros hemos entendido que mucho de lo que se da en el aula es de lo que vivimos a nivel personal. Es decir, es complicado hacer una incisión de mi vida personal con mi vida profesional como docente. Es decir, arrastro o fortalezco o robustece mi cátedra, también la robustece mi salud mental. O la debilita la carencia o ausencia o poco trabajo en mi salud mental. Esto queda claro en aspectos de ansiedad y depresión, que son factores preexistentes, no dominantes, ni siquiera indicativos de una ideación suicida. Aunque se ha dicho, ¿verdad? Y esto tenemos que tenerlo muy en claro, porque si nosotros vamos a hacer una investigación sobre suicidio, tenemos que partir desde antes de Edwin Schneiman, que es el padre de la suicidología moderna. De hecho, él acuña el término no como mero anglicismo o como una cuestión de, como una cuestión, sino de lo que se trata es cómo entender a sistematizar la suicidología como un área de especialidad, así como lo era la tanatología antes del manifiesto de la tanatología del doctor Francesco Campione, en donde nos propone no solamente atender al enfermo moribundo y en etapa terminal, que será la tanatología clínica, sino abrir el abanico de los espacios de la tanatología social, educativa, psicológica y por supuesto a la clínica, sin olvidar. Entonces, cuando nos especializamos en esta área, vemos cómo la suicidología atiende esta parte de lo social, igual que la tanatología, que son 2 especialidades límites del conocimiento humano y que nos van dando fortaleza para poder dialogar. No entendemos lo multidisciplinario en ese sentido si no hacemos un diálogo con las demás especialidades y ciencias. Entonces, la suicidología aprende de esto, es decir, está en pañales, igual que la tanatología,
Igual que muchos años con Miguel Colteniuk, el carácter científico del psicoanálisis, desde 1900 empezaba a hablar sobre el carácter científico del psicoanálisis, algunos empezaban a dudar y algunas de estas perspectivas, pero si no ponemos investigación mixta, cuantitativa y cualitativa en este fenómeno del suicidio, pues van a ser intentos, ¿verdad?, que siempre van a ser de manita sudada, es decir, de acompañar a alguien en el estar bien, en el échale ganas, ¿no? Y no entender que la razón por la cual un docente y un discente en esta dialéctica necesitan de la salud mental de manera integral, integrada en el instituto, que sea un espacio en donde no genere controversia su salud mental la institución, ¿no? Y parece ser que se vuelve un impedimento de la salud mental a algunas instituciones por el grado de estrés o por el mal manejo del estrés institucional, que lo vemos desde hace aproximadamente unos 15, 20 años, que los profesionales, por ejemplo, del diseño gráfico, de la arquitectura, es decir, parece ser, ya no hay titulares cuando existía el Segunda Mano o el Ovaciones o periódicos que salían el aviso oportuno para conseguir trabajo, había una cláusula que decía que sepa manejar el estrés, ¿no? Era como un requisito para una vida laboral actual y actuante. Entonces, lo que nosotros buscamos es entender que no podemos normalizar ni el estrés ni la ansiedad como parte de la agenda del día con día de las personas y mucho menos de los docentes. El enfrentamiento, confrontamiento y la cercanía del encuentro en el aula, en la investigación. Hemos visto el desgaste con los años del docente jubilado, que después de años de dedicar su vida a la enseñanza-aprendizaje, hay un desgaste anímico. Otros, con suerte, tuvieron la posibilidad política institucional de generar recursos por inteligencia emocional y aparte académica, de generar un retiro digno de salud mental. Es decir, hay un cuidado, han entendido, estas nuevas generaciones han entendido la importancia de la salud mental en las instituciones, cosa que nosotros, a lo menos desde 1995-96 que empecé a dar clase hasta el día de hoy, encuentro instituciones en donde pro bono, en donde los retiros, los vales, los requerimientos económicos, pareciera que el esfuerzo dedicado, pareciera, y lo aclaro, pareciera que está dedicado a un fortalecimiento de la economía a nivel personal y no a fortalecer la salud mental pensando a mediado y a largo plazo. Cuando hemos encontrado esta mancuerna, cuando hemos encontrado que hay estadísticas de qué pasa con un docente jubilado, qué pasa con la parte de el dejar de dar clase, qué pasa con la docencia y la agresividad, qué pasa con la docencia y el suicidio. La pregunta sería, cuando nosotros identificamos un estudiante, un compañero, un colega que está en depresión, ansiedad, que él puede decir, pues es que traigo la pila baja por factores externos a él, la pérdida de un ser querido, la ruptura amorosa, la pérdida de un miembro, no lo sé, por muchas cuestiones que puede llegar a la escuela, molesto, enojado, pero si esto va después de 28 días, esto se va agudizando. Es decir, una persona que está en constante proceso de descomposición emocional se nota en el entorno que genera. Entonces, nosotros debemos atender esta perspectiva de la OCDE. Por ejemplo, a mí estas grandes afirmaciones del OCDE, del Banco Mundial, siempre me generan un poco de sospecha, porque necesitamos ver el lado de la realidad, de la experiencia, de la narrativa educativa en la que estamos, de escuchar al docente, de escuchar al investigador, de escuchar a aquel que está iniciando en la academia, aquel que está por retirarse de la academia. Es decir, ¿cuáles son los parámetros de salud mental que están siendo estudiados en ese momento? Me parece que ese sería un buen punto de inflexión, que nosotros podemos detenernos a reflexionar sobre la salud mental en docentes, que no es el tema, pero que va de la mano con la relación entre docencia y suicidio. ¿Cuántos docentes se han suicidado en México a partir de 2016? Porque se ha incrementado del 2000 al 2016 el 207% del suicidio en México, y de 2016 a la fecha se ha incrementado aproximadamente un 13 o un 14%. Esto quiere decir que nosotros tenemos aproximadamente, a partir hace de 5 años,
7,000 suicidios al año en el país. Esto podría sonar poco, ¿no? Esto sí, son 7,000. Con uno que exista, hay un tejido social ya desgastado y endeble. Pero lo que sí podemos ver es que por cada suicidio consumado hay de 5 a 10 intentos. Y por cada intento hay una ideación constante durante más de 3 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que un suicidio consumado nos habla de un deterioro de casi un año de una persona que estuvo pensando, que no fue identificado, que no fue acompañado, que no fue cuestionado sobre su salud emocional y que este deterioro lo llevó a tomar una decisión pensando, ¿verdad? Esto con referencia a la autopsia psicológica, en el estudio de las cartas póstumas o de los mensajes póstumos, si es que se dejan, porque solamente 2 de 10 personas que se quitan la vida por mano propia dejan testimonio físico. Entonces, de ahí podemos hacer un estudio, como lo hizo Schneemann, y decir, ¿qué está pasando? Nadie se dio cuenta. Era el problema que hemos encontrado. Es que normalizamos la salud mental y el deterioro de la misma. Entonces pensamos que es normal ser agresivo, pensamos que es normal, ¿no? Ser totalmente pasivo, ¿no? Y hasta, ya cuando podemos poner una sinécdote, podemos poner un apodo, podemos poner, es que tiene atole en las venas, es que tiene la mecha corta. Ya cuando lo significamos de esa manera, es decir, es un trastorno lo de lo que estás hablando, pero como ya le pusiste apodo, ya lo normalizaste, entonces ya no pasa nada. Y la loca y el loco, ese maestro está loco, esa maestra está loca. ¿Qué significa eso? O sea, ¿qué significa dentro del continuo formación? Entonces, nosotros, como docentes, investigadores y los que estamos tratando de contener, entender y prevenir el suicidio, entonces necesitamos poner más atención en nuestra salud mental. ¿Es discapacitante? Sí, en cierto grado. ¿Puede discapacitar? Por supuesto. Una persona con un trastorno de ansiedad, un cuadro de ansiedad, un cuadro de depresión, por supuesto que puede generar conflicto en su entorno, porque está conflictuado, porque se vuelve a conflictuar, hay una empatía y ahí habrá que analizar como institución cuáles son las partidas presupuestales que tenemos, cuáles son los recursos que tenemos, cuál es la historia de nuestra institución en relación con la salud mental, qué hacemos con alguien que acuse este tipo de situaciones. Y para eso, pues es muy importante establecer ciertos rangos y caracterizar modelos y programas de desarrollo profesional, pero robustos. Cada contexto reclama adecuaciones y diseños propios. Por otra parte, persiste el debate respecto al impacto atribuible a la salud mental, a una cuestión que trae de casa, ¿no? Cuando estamos en el aula o manejo del aula, es que esto ya lo trae de casa. ¿Qué significa eso? ¿Tú no vienes de un aula, profesor? ¿Tú no vienes de una casa, profesor? ¿No? Es decir, ¿cuáles son los procesos formativos sobre las prácticas y los aprendizajes de las personas que deseamos estudiar y enseñar la importancia de la salud mental? Entonces, por eso me parece vital, literal, vital, porque está en juego la vida. Y la vida emocional y, por supuesto, hablando de suicidio, la vida misma. Crear programas de prevención del suicidio, tanatología de la muerte, pedagogía de la muerte, porque nos enseñan, sí, ¿verdad? Estamos capacitados en inglés, computación y muchas otras cosas importantísimas para el desarrollo profesional, pero sin vida no hay absolutamente nada de eso. Y una vida digna de ser vivida debe tomar en cuenta la salud emocional y la salud mental. Esa es una consideración, por supuesto, y una invitación. Para las políticas de desarrollo profesional, el mayor desafío es el diseño de intervenciones consistentes con las realidades de las comunidades, grupos y sociedades. Es decir, que nosotros tenemos en nuestro ser político educacional un desarrollo profesional. La pregunta sería, tú como docente, investigador, ¿te has desarrollado profesionalmente más allá del escalafón, más allá de esto, más allá, es decir, más allá de la política del desarrollo profesional, has diseñado durante estos años? No debería de ser un problema para una persona que tiene más de 5 años en la docencia, diseñar, porque ha encontrado, estoy seguro, profesores, profesoras, hemos encontrado desafíos diarios, y si no diarios, constantes,
¿no? De intervención en esto que estamos viendo. Tenemos la capacidad, sí, por supuesto, de diseñar, tenemos el desafío de diseñar una intervención consistente con la realidad que estás viviendo. Porque hay gente que te va a decir, es que podemos adoptar el modelo español de prevención del suicidio, podemos adoptar el costarricense, el uruguayo, el colombiano, y podemos adoptar. Pues sí, está bien adoptar, suplir, generar una situación que al mismo tiempo, es decir, no surge de nuestra propia narrativa, no surge de nuestro propio desarrollo profesional, de nuestra intervención correcta en las realidades. En el 2018 tuve la oportunidad de estar en el Pleno del Senado de la República, invitado por la senadora Mónica Fernández, y me decía, la idea, el protocolo fue presentar una propuesta para que en México se reduzcan los suicidios. La Organización Mundial de la Salud, de 2010 a 2020, se propone reducir la tasa en un 10%. Se cruza la pandemia, porque esta es otra de las crisis. No necesariamente hay una relación directa entre pandemia y suicidio, pero sí entre pandemia y deterioro en salud mental, porque yo voy diciendo, hay salud mental, hay salud emocional, hay ideación suicida. Son pasos totalmente diferentes. Los medios de comunicación que a veces nos entrevistan, ¿y cuántos suicidios ha habido en la pandemia? No lo sé. Ah, es que pensé que usted era experto. Sí, sí, soy experto. La cuestión es pensar que en su pregunta no experta me está diciendo que hay una conexión directa entre pandemia y suicidio. Entonces, plantéeme la pregunta en relación a la salud mental y de ahí empezamos a diferenciar en esta relación y si hay indicadores, porque si una persona que antes de la pandemia tenía depresión, ansiedad, es un factor preexistente, detonante para la ideación suicida, y de pronto viene una pandemia y el encierro mejora, la cercanía con los suyos, los lazos se vuelven más cómodos, la estrategia de la fobia social reduce, mejora la depresión, que ha habido casos, porque hay más cercanía, ya no está solo, ya no está aislado, está un 24/7 con la familia, empieza a generar otro tipo de narrativa con el papá, con la mamá, con el entorno, con la pareja, entonces de pronto empieza a haber una mejoría y los psicólogos, los psicoterapeutas y toda la gente dice, y el psiquiatra dice, algo está pasando, ¿no? O sea, hubo una mejora. Claro, los que estaban todo el tiempo en la calle, ¿verdad? Estos que tienen un nombre en inglés, no me gusta utilizar los anglicismos, pero decir, esta parte de trabajar todo el día, ¿no? Te ibas a las 7 de la mañana, a otro, y llegabas a casa a las 11. ¿Estos cómo fueron afectados? De estar todo el día con la familia, de conocer y reconocer a sus hijos, a su pareja, y de pronto, si tenían un factor preexistente de ansiedad, de depresión, por supuesto que la pandemia vino a impactar, pero no necesariamente hasta una ideación suicida. La ideación suicida, yo no puedo dar fechas, ¿no? Es como aquel tanatólogo o aquel especialista en duelo que dicen, en un año tú debes de estar listo. Y si en ese año no tengo ninguna pérdida, y si en ese año tengo 4, usted me dijo un año, ¿no? Por eso la terapia breve es centrada en evidencia y dice, son 12 sesiones, pero 12 sesiones puede ser, ¿no? Como los últimos 2 minutos del fútbol americano, ¿no? Que la pausa de los 2 minutos y los últimos 2 minutos y te avientas 15, ¿no? Entonces, aquí lo que se trata es de atender y entender que la salud mental no es una cuestión que lleve una cuestión cronológica. Hay deterioros, hay subidas y bajadas. Entonces, obviamente, necesitamos protocolos que estén aquí. Cuando yo presenté y en el Senado nos dijeron, ¿sabes qué? Lo que tienes que presentar es una propuesta. Mi propuesta fue crear un observatorio suicidológico nacional para la prevención del suicidio en 3 líneas: investigación, atención e información relevante. Estamos en el 2021 y el INEGI cumple con el año pasado, 10 de septiembre, el gobierno federal dio unas cifras, ustedes lo pueden checar ahí, exactamente las mismas de 2019 a 2020. Aquí hubo un elemento importante, un cambio para 2021, para el 2020, del 10 de septiembre de 2020, el INEGI pone en su rango de mortalidad
por suicidio en niños, cosa que años pasados no lo puso. ¿Qué quiere decir? De 10 a 12 años, de 13 a 15 años, los niños se están quitando la vida. Esto no es nuevo, pero es estadísticamente relevante para el INEGI, ya que lo haya puesto en su reporte anual, cosa que 2 años antes no lo puso. Esto quiere decir que nuestros niños y niñas y adolescentes se están quitando la vida por mano propia. O sea, esto necesitamos atenderlo. Y en ese sentido, el observatorio que la institución, tanto FTACUM-AC, que somos una asociación civil sin fines de lucro, pero el Instituto Mexicano de Suicidología y Tanatología, que es ahí en donde nosotros vamos a desarrollar, a publicar para el próximo año los resultados de este observatorio, para que ustedes vean lo que dice la cuenta oficial, ¿no? Lo que dice y lo que nosotros hemos hecho por la investigación con otras instituciones privadas, con universidades sobre todo. Y pues los invito a ustedes, si quieren sumar, pues adelante, ¿verdad? Es decir, pásenos un reporte cada semestre de intentos, ¿no? Es muy sencillo, test de Beck de prevención del suicidio, ¿verdad? Preguntarlo a los alumnos. Mucha gente dice, es que si hablamos, no inducimos. No, si hablamos, prevenimos. Una de las máximas de la suicidología es, hablemos del suicidio, del tuyo, del mío, del que pasó, para que no pase otro. En ese sentido, al presentar este observatorio en el Senado, fue muy claro el impacto que tuvo, la buena acogida por parte del gobierno, de la senadora Josefina Vázquez Mota y del senador, que era, no se me fue su nombre, fue director, no es cierto, Mancera, ¿no? Ellos todavía están en contacto en sus diferentes comisiones sobre cómo va el desarrollo. Pero estar en contacto no es apoyar. Y esto no es una pedrada. Es decir, ¿quién apoya el observatorio? Nosotros, nuestros propios recursos, ¿no? El INEGI apoya a 3 asociaciones, ¿no? Que ustedes las deben de conocer porque tienen más de 600 psicólogos trabajando para ellos, están en todos lados. Entonces, ¿por qué el gobierno no se interesa por el docente? ¿Por qué no se interesa por el investigador? ¿Por qué el investigador y el docente sí se debe de interesar por la prevención del suicidio, por el suicidio, por su salud mental? Nosotros tenemos un apartado que es suicidología educativa, que es precisamente ahí en donde queremos que todos los docentes en activo, en retiro, en educación continua, digan, este fue el testimonio. Tuve una profesora en proceso y me decía, yo la verdad es que a lo menos a mí nunca me tocó ver un alumno triste. Nunca me tocó ver un alumno deprimido. Yo nunca, la palabra suicidio, la verdad es que nunca estuve atenta. Y yo concluí eso, ¿no? Que a lo mejor no estaba atenta, pero tampoco era su responsabilidad. Yo diseñé un programa hace algunos años en el norte del país sobre una formación de educación y valores. Entonces era desde jardín hasta prepa, buscar, ¿no? Una educación, un valor durante el mes y esto se iba educando. Entonces así, al menos en la semana, a la quincena, al mes, los niños aprendían un valor, ¿no? Y los jóvenes aprendían un valor. Y decías, un día, al terminar la conferencia de este 10 de septiembre, que fuimos invitados al Senado, decía, y los esfuerzos han sido pocos, porque según la Organización Mundial de la Salud, 1 millón de suicidios al año, cada 40 segundos alguien se quita la vida por mano propia. Entonces, hemos echado, bueno, ¿qué estamos haciendo? Sería la pregunta como instituciones, como sociedad civil, porque antes el suicidio era una cuestión de salud pública, nada más. Entonces nos queda claro que ya no lo es, que el suicidio es una tarea multidisciplinaria de todo el orden social. Y por eso pensamos que la prevención del suicidio, a lo menos su servidor y las instituciones que represento, pensamos que el suicidio es justicia social. O sea, necesitamos entender. Los primeros que hablaron sobre suicidio de manera, vamos, de una investigación seria fue Durkheim, no fue un médico, ¿no? Fue un sociólogo.
Entonces, él atribuía a ciertos factores sociales, ¿no?, su clasificación sobre los suicidios. Entonces, lo que sí es que para las políticas de desarrollo profesional, el mayor desafío, maestros, maestras, profesores, colegas, es el diseño de intervenciones consistentes con la realidad. Ustedes conocen la realidad más que nadie, de los grupos y las sociedades. ¿Por qué no generar un protocolo de intervención suicidológica? Nosotros, en el país, parece mentira, pero no tenemos un protocolo de intervención educativa para la prevención del suicidio. Sacó uno, la FES Iztacala, hace aproximadamente, pero nada más era para sus estudiantes, que está muy bueno, ¿no? Porque ellos hicieron el estudio, vieron cómo estaban sus estudiantes y lo están aplicando. Nosotros en FETACUM tenemos otro protocolo de intervención para primarias y secundarias que, por supuesto, ya está en el piloto para un municipio en el Estado de México para ver si funciona en este nuevo gobierno que está operando y hacer la transición con ellos. Pero lo que sí necesitamos es entender, por ejemplo, Puerto Rico, nada más yo así apúntalo, Puerto Rico, Costa Rica, vean sus protocolos de intervención. Colombia. Exagero si digo que están bien hechos. Perdón, están muy bien hechos. Perdón, no exagero si digo, no exagero y digo, están muy bien hechos. Le han dedicado. No tenemos una ley nacional de salud mental. No tenemos una ley nacional para la prevención del suicidio. En 2018 creamos el Frente Nacional para la Prevención del Suicidio. Pregúntenme qué ha sido de él. Pues ya, no hay apoyos, no hay frente, ¿no? Y hay unos esfuerzos particulares. El esfuerzo que yo veo en la prevención del suicidio en México es 2 personas que están remando y una rema para acá y otra para acá. Y los dos están haciendo su esfuerzo, pero miren, estamos en círculos. Pensamos que nos movemos, nos desgastamos, pero no avanzamos. Es una rueda de hámster. Necesitamos políticas públicas, políticas educacionales, políticas sociales, políticas de todo orden para nosotros atender y entender este fenómeno del suicidio. Y estoy hablando a nivel general. Ahora vamos a las narrativas. En el sentido de las narrativas, a nivel personal, docentes, profesores, profesoras, ustedes que trabajan en instituciones de educación, ¿cómo está su estado de ánimo después de la pandemia? Ahora que estamos invitados de manera oficial a regresar a las aulas, ¿no? Es decir, se nos capacitó, así como se nos preparó para regresar a las aulas con una manera diferente, con menos ansiedad, tuvimos una pérdida. Les han preguntado, docentes, si tuvieron una pérdida por COVID. Les han preguntado, les han dicho, necesitas atención. Han tenido que pagar ustedes su atención tanatológica. No la tuvieron, su psicoterapia, ¿no? Se resistieron. No sé, hay como cuestiones así personales que a mí no me gusta porque cuando caemos en la subjetividad, pues nos vamos muy lejos. Yo quiero hablar sobre esta generalidad, ¿no? Situaciones en donde nosotros atendemos a profesores, ¿no? Tenemos una clínica, bueno, un centro, no es clínica, disculpen ustedes, está ahí en Santa Fe, y ahorita pues lo tuvimos que cerrar, obviamente por pandemia, esperemos abrirlo pronto, y atendemos a profesores de la zona sin costo, ¿no? Esto para que quede muy claro, si apoyamos esta realidad y le decimos, bueno, pues hacemos programas grupales de hablar con simples técnicas, ¿no? Un poco cognitivo-conductuales para que ellos vayan entendiendo un poco de qué fue lo que pasó y qué me pasó, cómo regreso, porque el entusiasmo exacerbado esconde también a lo mejor una poca elaboración a nivel emocional. Entonces, tener una disposición positiva frente a la formación y la educación, ¿no? Nos propicia, pues, casi siempre ser consumidores de cursos y talleres, ¿no? Entonces, como que entre más nos mantenemos ocupados, pensamos que estamos mejorando. Y yo les diría, haz una pausita, ¿no? Y un poco volteate a ver, ¿no? Porque acusa insatisfacción personal el exceso de profesionalización. Suena raro y a lo mejor ahorita ahí viene la primera pedrada, pero es decir, haz una pausa y ve si tu carrera magisterial, si tu docencia, si tu proyecto de investigación te satisface a nivel personal.
ve la relevancia de tu aprendizaje, que si lo has logrado, ya sea por una distancia, por cómo estamos. Entonces, invito, ¿no?, que en el contexto escolar, ser muy rígidos en proponer programas para evaluar la salud mental. No solo por los currículos prescriptivos, ¿verdad? Es ir a anunciar, la salud mental es esto. No, es cómo estás tú a salud mental, ¿no? Ver las condiciones de trabajo y por las rutinas del control burocrático que a veces, ¿verdad?, inhiben, y lo que hacemos es adaptarnos, pero no desarrollarnos. La conceptualización emergente sobre los ciclos de desarrollo de profesionales y especialistas. Tenemos que contribuir también por medio de estos protocolos a políticas públicas de formación y de prevención. Necesitamos mayor calidad en estos momentos de la intervención. En este terreno, bueno, pues los desafíos involucran aspectos técnicos como la negociación de estándares de desempeño docente o la articulación con otras políticas y la coordinación entre las dependencias, ¿no?, de la burocracia educativa. Una de las modalidades de alto potencial es la educación en línea, y la hemos tenido aquí, la tuvimos durante mucho tiempo. Habrá que parar y decir, ¿cómo la vimos? O sea, más allá, y creo que muchos de ustedes a lo mejor ya están haciendo esta investigación sobre qué se aprendió cuando se aprendió en línea, qué se dejó de aprender en el aprendizaje en línea, qué se perdió, ¿no? Entonces, y cuando hablamos de pérdidas, pues hablamos de procesos de mejora, y hablamos de procesos de poder atender esas situaciones. Entonces, tuvimos una de las modalidades de alto potencial. Vamos a regresar a las aulas con miedo, con inseguridades, con una parca información, escuchaba precisamente hoy en la mañana que universidades, por ejemplo, el TEC de Monterrey diseñó una aplicación sobre tal. Dices, bueno, pues estamos hablando de otro tipo de recursos, otro tipo de oportunidades, otro tipo de implementaciones. Ustedes como institución, ¿cuáles han sido los nuevos protocolos de intervención para el conocimiento de la salud mental de ustedes, docentes, de ustedes, profesores? ¿Cuál ha sido los protocolos que ha tenido la institución para con ustedes en el manejo, control, acercamiento y acompañamiento de la salud mental? ¿Estamos preparados para cuánto es nuestros niveles de estrés, verdad? Es decir, váyanse pues a cualquier, oye, test de estrés y ansiedad, ¿no? Ya si marca rojito, pues busquen apoyo, ¿no? Sí, pues estoy estresado, ¿no? O sea, no nada más es atender, sino entender mi contexto y en el que los otros llegan. Entonces, yo creo que en ese sentido, pareciera que esta charla podríamos tomarla el 10 de octubre sobre la salud mental, pero ojo, y es a donde quisiera ir aterrizando. Si ustedes desatienden la salud mental personal, de manera muy difícil van a poder percibir la salud mental del otro, el deterioro estoy hablando. Entonces, ustedes, si están frente a grupo y su salud mental está más allá, ¿no?, del entusiasmo, que ojalá lo esté, porque no necesitas ser un buen docente porque estás entusiasmado. Entonces, aquí el entusiasmo puede ser un mecanismo de defensa más que un elemento de fortalecimiento de la salud mental. Sin embargo, todavía está por determinarse su impacto. La educación que hemos tenido está en línea por sus prácticas, dificultades, su regulación. Eso pues lo van a hacer especialistas en este tema, ¿no? Pero estamos hablando de que si queremos llegar a una formación especializada, tenemos que hacer caso a los niveles integrales, los niveles que no podemos dejar más atrás dentro del proceso docente de nuestra formación, dejar atrás la salud mental. Ahora, si nosotros decimos, la salud mental parece ser que nos estás hablando de trastorno mental, de psiquiatras, psiquiatría, cosas así. No, la salud mental es el estar bien. Salud mental significa bienestar, estar bien. Es decir, son pequeños hábitos y conductas y situaciones de control, ¿no? Por ejemplo, el autocuidado, ¿no?, es un elemento vital para la salud mental.
el autocuidado de nuestro cuerpo, de lo que le metemos, lo que le sacamos, el autocuidado de lo que decimos y hacemos, hacer una línea de conductas, ¿verdad? Es decir, casi siempre que trabajo con docentes es una línea actitudinal de violencia pasiva activa, ¿no? Entonces pongo la línea de 0 a 100 y le digo, tú estás en 30 y es viernes. Ahora, ¿cómo vamos a estar el lunes? Y el lunes tú vas a terminando el día, ¿cómo está? ¿Te violentaste? ¿Por qué? ¿Te enojaste? ¿Gritaste? Todos los factores que van de la mano con la agresividad controlada o no. Entonces me pone 80 el lunes, 40 el martes y así. Entonces digo, oye, ¿nunca bajaste a 20, a 10? ¿Sabes los niveles de estrés, de ansiedad que estás manejando? Nunca me había dado cuenta, pensé que era así, porque nos etiquetan, ¿no? Es el maestro gruñón o el enojón o el... Es decir, yo siempre digo, no, a lo mejor hay gente que es muy buena para poner apodos, pero detrás de un apodo a lo mejor acusa una situación de salud mental que la estamos normalizando y que no sería bueno dejarla pasar, ¿no? Y si atender la salud mental requiere de un autocuidado, de una confrontación con nuestra propia historia, el ir resolviendo nuestro pasado, el ir viendo qué generamos. Yo creo que hacerse esta pregunta vale la pena. ¿Qué genera mi presencia en mi institución? ¿Qué genera mi presencia en mi institución? Y si están maduros y competitivos para aguantar las respuestas, pues todos pasamos, ¿verdad? No es esa dinámica de la silla central, ¿se acuerdan? Que ponían a alguien en el centro de una silla y todos los demás ahí en la dinámica le decían lo malo que era o lo bueno, pues era desgastante, era un bombardeo, algunos sacaban todo su resentimiento ahí. Claro, le tocaba pasar después. No me refiero a eso, me refiero a que si hay las condiciones para que tu salud mental como docente sea evaluada dentro de tu institución. Y si no es así, ¿por qué no generar protocolos para que así sea? Si ustedes están en la Ciudad de México y son peatones como su servidor y usan el metro, entonces se darán cuenta que en todos los vagones ahorita está salud digna, chequeo para todos los trabajadores, que nos den atención psicológica, sabiendo que tenemos elementos para pensar de que mucho del suicidio en la Ciudad de México, el 37 al 40% está en el metro de la Ciudad de México. Entonces, imagínense el trauma, el proceso de intervención, lo digo por experiencia propia, es decir, atendido a persona, el pago es de 4 sesiones. 4 sesiones después de que alguien se arrojó cuando tú vas conduciendo un metro. 4 sesiones, es decir, 4 horas al mes para restablecer emocionalmente a una persona que por accidente vio cómo se precipitó otro y le pasó encima. Entonces, ¿qué hacen las instituciones y la nuestra, la de ustedes, en ese sentido? ¿Qué hacen para no generar? Y yo diría, ya no hay que prevenir el suicidio si no nos alcanza el presupuesto. Con que no lo provoquemos, aparte de que es un delito, no lo provoquemos, o sea, no generemos ambientes hostiles, desgastantes, no generemos ambientes de deterioro emocional, ¿no? Y si, imagínense una institución donde el autocuidado de aquellos que están dando su vida por la institución, su vida, por decirlo así, su tiempo vida por la institución, pues deben de ser cuidados, respetados. Esto más allá de la utopía, pero es real, ¿no? O sea, es real. Hay niveles de competencia, por supuesto, pero profesional. Por eso les decía, e iniciaba mi intervención en ese sentido. ¿Cuánto de nosotros traemos, que llevamos a nuestro lugar de trabajo, a nuestro instituto? Posiblemente y probablemente el cambio de línea a presencial no nos garantice la eficacia de la salud mental en políticas públicas institucionales. Porque colegas y compañeros que me escuchan, compañeras, se requieren verdaderas rupturas respecto de tradiciones, relaciones, culturas arraigadas en nuestros sistemas educativos en relación a la salud mental. Y considero que estamos en un buen momento de ayornamiento, de renovación, para poder
visualizar nuevas formas, desde protocolos, políticas públicas, para en un futuro, para los que se quedan y para los que estamos, que el cuidado de la salud mental sea prioridad en toda institución y por supuesto, que es vital e importante en instituciones educativas. Muchísimas gracias, profesora. Yo les agradezco. Dejo un espacio por si me dijeron que hasta las 2, pero si hay preguntas, Sí, sí. o no sé si vaya a haber, pues adelante para estos 10 minutos. Gracias. Te agradecemos mucho que nos hayas comentado esto. Creo que sí van a surgir preguntas, entonces, de hecho, ya veo por allí manitas levantadas. Fer, adelante. Y Que no después, sean difíciles, por favor. sí, son para examen, para estresarte. Adelante, Fer, y está cerrado tu Fer, micrófono y tu también micro, Elia, me parece. tu Ya. micrófono. Buenas tardes a todos. Carlos, te agradezco muchísimo que una vez más estés conmigo. Quiero decirles a todos que entre Carlos y yo, bueno, existen muchos años atrás de conocernos, de acompañarnos. No es la primera vez que él está con nosotros en el IEMS. Ya había habido me parece que 2019, ya había estado en el plantel Iztapalapa 4 con nosotros y pues es muy bonito, ¿no? El trabajo que hacemos Carlos y yo, porque estamos siempre apoyándonos mutuamente. De repente me solicita que yo vaya a alguna conferencia, yo le pido también este favor, le paso algunos casos, él a mí. Entonces, quiero agradecerte que estés hoy, el día de hoy con nosotros en este grupo. Y además del agradecimiento, pues quiero hacer algunos comentarios pues, que son muy breves, nada más. No es tanto como una pregunta, pero sí te quiero decir, bueno, estábamos hablando de que estas cuestiones de ansiedad, depresión, etcétera, pueden ser discapacitantes. Sin embargo, yo ahí haría una pausa y una alusión a la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, en el sentido de que la persona no está sola, sino que es un nuevo modelo social, justo con todo esto que comentabas. O sea, no es que la persona esté como en una montaña con esta depresión y esta ansiedad, sino es todo un entorno lejos de la cuestión únicamente biomédica, ¿no? O sea, no es nada más, ay, pues la persona tiene la culpa y que se friegue y no, no, no. O sea, nada más quería hacer como ese énfasis. Eh, ¿Quién es quien discapacita? Pues es la sociedad, justamente, ¿no? Y eso en todos los tipos de discapacidad. Pues porque no hay ni recursos, ni la educación, ni la investigación para hacerle frente a estos casos. Y entonces, bueno, pues de pronto yo como sociedad no apoyo a la persona que viene con un bastón y tiene una cuestión visual y ahí la dejo y a mí me vale, ¿no? Entonces soy yo, sociedad, quien está discapacitando a esas personas. Y esto es lo que nos dice el modelo social de la discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas. Por otro lado, pues sí te quiero comentar que esta parte, ¿no? De hablar de suicidio y que mucha gente cree que es, o sea, sigue siendo algo estigmatizado cuando es una realidad que vivimos todos los días y no nada más suicidio consumado, sino el hecho de que alguien ya empiece a hablar de ese tema, que se acerque a nosotros. Y uno, por ejemplo, bueno, voy a poner ahora sí que un ejemplo
del ISSSTE, ¿no? En donde en una ocasión un médico a mí me dice, cuando pienses en eso del suicidio, no hagas caso. O sea, gravísimo, de verdad, que se me haya hecho ese comentario a mí, ¿no? Otra de las cosas es el chantaje, ¿no? Que la mayoría de las personas creemos que cuando una persona empieza a hablar de estos temas, está chantajeando. Y no se vale porque mucha gente les dice a la mayoría de las personas, ¿te quieres suicidar? Pues órale. Y resulta que la persona sí lo comete. Entonces, ¿qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está diciendo una persona que quiere cometer un acto de tal magnitud? O sea, quitarse la vida, que es lo más preciado que tenemos. ¿Qué hay detrás en su mundo, en su familia, en su trabajo, en su mente, en sus relaciones de pareja? ¿Qué hay detrás de una persona que está diciendo esto y pidiéndonos un auxilio? Y pues la mayoría de las veces, ay, relájate, tú no hagas caso, y la verdad es terrible cuando de repente ves que la persona sí lo llevó a cabo. Entonces, bueno, era nada más ese comentario. Y pues dejar de estigmatizar, porque justamente, digo, no es que seamos, dirían, amarillistas, no es que vamos a decir, y se intentó quitar la vida de tal o cual forma o sea, no. Creo que en la asociación de Carlos nunca hemos tratado así en específico los casos, ¿no? Y lo hizo de tal forma, a menos de que sea muy necesario, y menos ponerlo en medios de comunicación. Pero cuando tú estás hablando justamente de suicidio, pues es para prevenir y no es nada malo, ¿no? O sea, es como, a ver, bueno, ¿por qué no le dices a una persona con gripa que no hable de eso? ¿O por qué no le dices a alguien con cáncer? No, es que está prohibido hablar, me vas a contagiar y vas a contagiar a los demás. O sea, de verdad es una ignorancia tremenda. Yo, o sea, lo he visto en los grupos de Carlos. Y para finalizar, quiero decir que yo estuve en el diplomado con Carlos y bueno, todo su equipo de colaboradores, y me sigue costando mucho trabajo comprender, atender situaciones de emergencia, y sigo pensando a veces en esa parte del chantaje, aun cuando yo soy una persona experta por experiencia, y de repente me enfrento a casos en donde, como en automático, está chantajeando. A ver, Fer, Entonces, te voy a interrumpir. Perdóname. Hay unas preguntas, digo, porque yo tengo 3 minutos nada más. Entonces, si quieres cerrar para sí, contestar lo que dice en el chat. ya, Ah, ok. ya solamente era eso, ¿no? O sea, el decir que aún como cuestión de haber estado en un diplomado, de ser experta por experiencia, etcétera, aún me sigue costando mucho trabajo entender a personas con este tipo de situaciones. Gracias. Muchas gracias, Fer. Bueno, pues la invitación es para todos. El diplomado que habla Fer, la profesora Fernanda, pues iniciamos ahora el 10 de septiembre. Mi institución tiene 2 diplomados por parte de la Universidad Intercontinental y nosotros, ¿verdad? Por si quieren tomarlo en tanatología y suicidología. Profesora, usted dirá cómo sigue. Profesora María. Sí, están Elia y Rodrigo, por favor. Buenas tardes. ¿Sí me escucho? Sí. Sí, profesora. Carlos, muchísimas gracias por hacernos reflexionar en torno a esto. La verdad es de que has tocado, perdón, temas fundamentales porque, pues sí, vivimos un estrés constante y nunca nos hacemos estas preguntas. Y pues también los estudiantes, ¿no?
Y bueno, mi pregunta muy específica es si esto que has comentado tiene que ver con lo que se ha llamado desde hace muchos años el burnout laboral, este síndrome del quemado, y también qué cosas específicas nos podrías recomendar como autocuidado. Muchas Claro. gracias. Por supuesto, sí, el burnout es una realidad, pero habrá que ver la etiología del burnout, si es de casa o es de la institución o es del proceso personal profesional, porque se juntan las tres realidades. Entonces, si yo ya estoy harto, sí, ¿de qué? ¿No? Es decir, puede ser, en este término, quién es el que maneja los niveles de flama, ¿no? Es decir, es mi casa, es mi persona, es mi instituto, ¿no? Para que a ver cuál de los tres identifico, hago una valoración y señalo. ¿Sabes qué? Los niveles de estrés de mi casa me los estoy llevando, aunque son muy altos, me los estoy llevando a la escuela. Y los de la escuela son muy bajos, pero aunque sean muy bajos, junto con los de la casa. Y a nivel personal, mis relaciones interpersonales, mi pareja, mis inversiones, lo que tenga, se juntan. Entonces, saber diferenciar, profesora Elia, quién está generando más este tipo de desgaste e identificarlo y pedir pausa. Es decir, siento que la institución está generando esto, siento que yo, porque si no, es muy fácil referir hacia adelante. Es decir, yo estoy súper estresado por cuestiones que no me salen en mi vida personal, llego a la escuela y veo un ambiente no propicio para sentirme más tranquilo y ahorita voy con la mano con el autocuidado, entonces pienso que es ese ambiente el que me está generando el estrés. Y después viene el retiro, ¿no? Y que trabajo yo con personas que se han retirado y siguen estresadas 10 años después. Entonces, a ver, algo está pasando aquí y no es la institución. Está bien, la institución no te enseñó ni educó, ¿no? En cuestiones del autocuidado de nivel emocional, pero ahora, pues ahora el autocuidado, no hay más, ¿no? Porque requiere de otro sistema educacional para tener estos elementos contemplados en las horas que tenemos como dentro del instituto. El autocuidado puede ser, el autocuidado es desde tres medidas: físico, emocional, y me voy a meter aquí en la parte espiritual, pero no religiosa, no se espanten ni me crucifiquen, hablando de cuestiones religiosas, ¿no? La parte espiritual es, ¿cuáles son los niveles de trascendencia y las realidades para trascender que tú tienes en este momento, más allá de la docencia? Si no toda la vida va a ser docente, está la educación continua, pero vas a trascender como abuela, como mamá, como, no sé, no tanto usted, profesora Elia, pero decir, la mujer, hombre, desde su realidad, ¿cuáles son los aspectos de trascendencia que desde este momento está gestando como derrotero para allá? A nivel de salud, pues el corazón, el corazón, porque yo estoy aquí como tratando de entender que es el centro de las cosas, el cuerpo habla, ¿no? Entonces, este deterioro, el no cuidarlo, el no generarle estabilidad, descanso, ¿no? Sí, creo que una forma de entender que hay deterioro, revisemos, les decía, el entorno. Se vale preguntar si mi persona te está generando un conflicto y ser tan maduros y adultos para que el otro diga, sí, la verdad es que eres una persona que genera mucho conflicto. Y en vez de generar más diciendo, no es cierto, mejor hago una pausa y veo si es cierto. Y como dice un proverbio árabe, si alguien te dice camello, no hagas caso. Si una segunda persona te dice, pareces camello, no hagas caso. Pero si la tercera persona te dice, pareces camello, ve a un espejo de agua y verifica qué está pasando, ¿verdad? No es querer todo, pero no se trata de descartar todo. Uno de los errores que cometemos siempre los seres humanos es creer que lo que hacemos siempre está bien hecho y que no necesita reparación, ¿no? Al contrario, creo que necesita supervisión, reparación, apoyo, equipo, trabajo del otro. Por eso somos personas, porque somos relacionales. Por ahí yo iría, profesora Elia. Muchísimas gracias. Interesante. Están Rodrigo y la maestra Tania. Entonces, Rodrigo, ¿puedes participar, por favor? Nada más quiero saber si dan atención psicológica y si no es, y dónde, y si no es así, si me pueden recomendar algún lugar. ¿Cómo no, profesor? Voy a apagar mi pantalla porque ahí está mi tarjeta virtual. Si no, yo ahorita la subo de todas maneras para que ustedes puedan tomar los datos. Ahí está el código QR, automáticamente va a aparecer directo a WhatsApp y dice, requiero acompañamiento, y nada, me dice, estuve en la charla y por supuesto damos acompañamiento psicoterapéutico
de todos los niveles. Nos especializamos en pérdida, psicoterapia del duelo y prevención del suicidio, pero a todos los niveles también. Okay. Si no, ahorita doy mi número, de nada. Gracias. Ahora está la maestra Tania, por favor. Yo voy a copiar en el chat tu dirección. Ah, perfecto. Sí, entre las cosas que mencionaste, dijiste, son necesarias políticas sociales en torno al suicidio, es así, ¿no? Sí. Para no caer en una rueda de hámster o no estar remando en círculos, o sea, hay una problemática, hay que hacer algo al respecto. Y para no actuar sin ton ni son, tú dijiste, es necesario que haya políticas sociales en torno al suicidio. ¿Nos puedes explicar qué es eso? Sí. ¿A quién le corresponde? ¿Y cuál sería nuestro papel en eso como docentes? Porque yo, pues, soy neófita. Este semestre concluí con un problema eje, un estudiante que intentó suicidarse y de eso quiso hacer su investigación y la encontré muy interesante. Identifiqué que había una situación que yo no estaba atendiendo y me di cuenta que no sé nada, ¿no? Entonces, a lo mejor nos puedes explicar un poco más concreto qué podemos hacer nosotros y a quién más le corresponde. Claro que sí, profesora Mariana, con muchísimo gusto. Ese es el tema, yo diría, de los centrales. Nosotros, el 10 de septiembre pasado, el gobierno federal propone una estrategia nacional para la prevención del suicidio. No ley, no normatividad, no cualquier recurso legal para que todo pueda funcionar desde ahí. Entonces, al carecer de eso, entonces pones una estrategia tenemos todos para vestirnos día con día. Cualquier estrategia con tal de que te vistas funciona, pero eso no reduce los tiempos o las mejoras, tendría que ser evaluada junto con otras estrategias. No las hay, no hay estrategias. Las asociaciones privadas tenemos protocolos de intervención. ¿A quién le compete primero que nada? ¿Cuál es la política pública que necesita desarrollar una ley nacional para la prevención del suicidio o una ley nacional de salud mental con un apéndice sobre ley para prevenir el suicidio en México? Al gobierno federal, para que los municipios, las alcaldías adopten dentro de su realidad leyes de prevención, no solamente en orden de salud pública, porque todos los hospitales y en la actualidad están rebasados, sino el orden de los 3 niveles de sociedad: educación, políticas públicas, es decir, la parte de la legislación, Cámara de Senadores, Cámara de Diputados y la sociedad en general. Y entramos nosotros como instituciones de educación pública, no privada, dentro del protocolo nacional para la prevención de suicidio o la estrategia. La estrategia fue simplona, ramplona y poco profunda. Se esperaba, como lo hemos esperado durante 10 años, una ley. Y nos salieron el año pasado con una estrategia. Obviamente, no cumple las expectativas. ¿Quiénes son los responsables? Ellos, porque marcan la directriz. Te voy a poner un caso. ¿Quiénes son los responsables de la salud mental? Que sería lo mismo. El gobierno federal y nosotros en el autocuidado. Cuando tú vas, te ingresan a Fray Bernardino, al Instituto Nacional de Psiquiatría, te dicen, ¿cómo ha llevado su vida que terminó aquí? ¿No? Es uno de los factores de entrevista. Otro es, ¿habrá un deterioro orgánico por lo cual usted paró aquí? ¿Cuáles fueron los factores que desencadenaron a nivel orgánico y a nivel social que usted estuviera aquí? Y uno tiene que contestar su propia historia y cómo sucedieron las cosas. Entonces, obviamente, si alguien nos dice, necesitamos una estrategia, ya la tenemos. La presentó el gobierno federal el 10 de septiembre pasado. Ahí está en sus redes. Si alguien la necesita, yo la tengo, la estrategia. Se las puedo pasar. Pero no obliga a atención. Ustedes como directores o los directores de los institutos, no te obliga. La estrategia es una opinión. La estrategia es una opción. No te obliga como instituto a cumplirla. Pero si yo saco una ley, tú como instituto estás obligado a cumplirla y a tener los protocolos
y tener tanto las estrategias bien estructuradas y planteadas para su ejercicio en las instituciones. Mientras no haya, profesora, una ley, el cuidado y el autocuidado y la prevención del suicidio será cosa personal y de instituciones privadas. Mientras no haya una ley, hay indicaciones. Ha avanzado en la prevención e inducción del suicidio. El código penal que más ha desarrollado es el de la Ciudad de México, donde las penas, y eso el más avanzado, de 3 a 10 años. Si se demuestra que hiciste una inducción al suicidio, ¿cómo se va a demostrar? Si pone la persona que fallece en una carta póstuma, yo me suicidé porque ella me abandonó, él me abandonó, X. ¿Eso sería una inducción? No. Es que él me dijo que hiciéramos un pacto, pero ¿cuánta credibilidad tiene una carta póstuma a nivel legal para un ministerio público en la Ciudad de México? Entonces, son cuestiones en donde ya se meten, ¿verdad?, los especialistas en derechos humanos, en cuestiones cuestiones constitucionales, de abogacía, pero ¿quiénes somos? ¿En qué orden? La salud mental es tarea de todos. Y ese fue un eslogan. Es tarea de todos porque parece ser que no es tarea del que debería de ser. Eso diría yo. Bueno, pues creo que... Gracias. Muchas gracias. Creo que ya no hay más participaciones. Yo te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. La verdad es que es muy interesante. Nos pusiste a reflexionar mucho. De hecho, en algún momento trabajamos con esto del burnout, ¿sí? Pero no se profundizó, ¿no? Y obviamente también tenemos situaciones con los estudiantes y tampoco se ha profundizado ni se ha tratado de tener un protocolo, ¿no? Entonces, creo que se queda la semilla sembrada y ya estaremos platicando y buscando, seguramente. Pues con gusto, profesora María, yo estoy encantado. Mi asociación, como su servidor, estamos para servirles. Ya tienen los datos. De todas maneras, pueden mandar un WhatsApp. Carlos, estuve en la charla y buscar los elementos mientras, ¿verdad? Tenemos algo oficial más seguro y más reconfortante. Pues muchas gracias por la invitación a la profesora Fernanda, profesora María, y a todos ustedes, muchísimas gracias. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia, por su colaboración, por sus ganas. ¿Vale? Gracias a ti, gracias a ustedes, a todos. Bye. Gracias. Bye. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Saludos a todos. Bye, Blanquita. Saludos y Bye, buenas Barranco. tardes. Luego. Bye. Hola. Y estuvieron geniales estas jornadas. Gracias. Sí. Adiós. Adiós, Dani. Adiós, Tania. Bye, bye. Hasta Si te hubiera besado otra vez, ahora fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez, si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si al despedirte de mí, tus manos tibias hubieran tocado mis manos diciéndome adiós. Pero tal vez, si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría aquí a mi lado y sería feliz. Tal vez, si te hubiera besado
fueran las cosas distintas, tendría un recuerdo de ti. Pero tal vez, si tú hubieras hablado, mi amor, te tendría